Bible Verse Daily. Aprende un versículo cada día. Mateo 11:28 del mañana es casi con certeza el versículo de consuelo más citado del Nuevo Testamento. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está escrito en las paredes de las salas de hospital y en las tarjetas de condolencias. Pero esto es lo que casi nadie sabe sobre el contexto de esas palabras. Justo antes de decirlas, Jesús había estado pronunciando condenaciones. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Condenó 3 ciudades por nombre a causa de su incredulidad, comparándolas desfavorablemente con Tiro, Sidón y Sodoma. Luego, en el versículo 25, se volvió a la oración, dando gracias a Dios por haber escondido estas cosas a los sabios y haberlas revelado a los niños. Y entonces, sin ninguna transición, lanzó esta invitación. Venid a mí. La brusquedad es deliberada. Mateo la coloca aquí porque el contraste es el punto central. El establecimiento religioso había recibido el mensaje y lo había rechazado. Las personas a las que Jesús se dirigió a continuación eran las que no tenían ningún establecimiento religioso en pie. Eran las que cargaban el peso de un sistema que nunca podrían satisfacer. Las palabras griegas para trabajados y cargados son mucho más específicas de lo que permite el español. Entender lo que esas palabras realmente significan te dice exactamente a quién miraba Jesús cuando dijo esto. El público de Mateo 11:28 del mañana no era una multitud general lidiando con el estrés general de la vida. Para entender a quién se dirigía Jesús específicamente, debes comprender el entorno religioso de la Judea del siglo I. Para la época de Jesús, los 613 mandamientos de la Torá habían sido complementados por una elaborada tradición oral de interpretación y aplicación. Los fariseos habían desarrollado un sistema legal tan exhaustivo y tan exigente que la gente común, los pescadores, los agricultores, los recaudadores de impuestos, no podían ni acercarse a cumplirlo. Esto no era simplemente inconveniente, era espiritualmente aplastante. Porque la implicación del sistema era que si no podías cumplir la ley, no eras aceptable ante Dios, no estabas limpio, estabas fuera. Las personas que estaban cerca de Jesús eran esas personas. Les habían dicho toda la vida que no eran lo suficientemente buenos, que no habían hecho lo suficiente, que la aprobación de Dios estaba perpetuamente fuera de su alcance. Entonces Jesús, el mismo un rabino con autoridad para interpretar la Torá, dice, venid a mí. No ofrece rebajar el estándar ligeramente. Ofrece una base completamente diferente para la relación con Dios. El peso que se describe no es una carga genérica. Es el peso específico, acumulado e imposible del rendimiento religioso que ha sido colocado sobre seres humanos ordinarios por un sistema que beneficiaba a quienes lo administraban. La precisión griega de este versículo es sorprendente cuando lo examinas de cerca. La palabra traducida como trabajados es kopiao, que no significa cansancio ordinario. Significa estar agotado por el trabajo, estar desgastado hasta el punto del colapso. Describe a alguien que ha sobrepasado su límite. La palabra traducida como cargados es fortizo, de fortion, que significa carga o flete. Es la palabra para un animal de carga que ha sido cargado más allá de lo que debería llevar. Estas no son metáforas suaves. Jesús está describiendo a personas que están funcionalmente quebradas por lo que se les ha impuesto. Luego ofrece descanso, anapausis, que no es sueño. Es una pausa refrescante con restauración, un cese del trabajo con la energía para comenzar de nuevo. Y luego viene la parte más culturalmente cargada del pasaje. En el versículo 29, Jesús invita a sus oyentes a tomar su yugo. En la cultura judía del siglo I, tomar el yugo de alguien significaba convertirse en su discípulo, adoptar su interpretación de la Torá, someterse a su enseñanza. Cada rabino tenía un yugo, una forma distintiva de interpretar la ley. Jesús está comparando explícitamente su yugo con el que sus oyentes ya llevan, y dice, el mío es fácil. La palabra fácil, cresto, significa bien ajustado, bueno, adaptado a quien lo lleva. Su yugo no es más ligero porque las exigencias de Dios sean menores. Es más ligero porque la relación misma carga el peso. Las tradiciones interpretativas en torno a este versículo son instructivas porque revelan lo que cada tradición entiende como el problema fundamental. Para Lutero y los reformadores protestantes, Mateo 11:28 el mañana era un eje del Evangelio. La carga que se describía era la imposibilidad de ganarse la aprobación de Dios mediante las obras. El descanso era la justificación por la fe, el alivio de ser declarado justo no por el logro sino por la gracia.
Lutero leyó este versículo como una refutación directa de todo el sistema medieval de mérito. La interpretación católica, aunque afirma plenamente la gracia en este pasaje, ha tendido a situar el descanso dentro de la vida de la Iglesia y los sacramentos. La invitación a venir está mediada a través de la comunidad, de la confesión, de la Eucaristía. El descanso no es simplemente una decisión, sino una participación continua en la vida de Cristo a través de las estructuras de la Iglesia. La teología ortodoxa oriental incorpora el concepto de teosis a la lectura. El descanso que se ofrece no es simplemente un alivio psicológico de la carga. Es el comienzo de la unión con Dios, una participación en la vida divina que transforma al que entra en ella. Lo que las tres tradiciones comparten es la convicción de que el descanso no es algo que produces en ti mismo. Viene de la cercanía con Jesús. El mecanismo difiere. La fuente es la misma. Una de las distorsiones sutiles que le ocurre a este versículo en el uso popular es que queda reservado para las personas en una crisis aguda. Lo citamos en los funerales y en las salas de hospital, lo cual es apropiado. Pero el griego no dice venid a mí todos los que estéis en un sufrimiento catastrófico. Dice venid a mí todos los que estéis agotados y sobrecargados. Esa es una invitación mucho más amplia. El cansancio que Jesús describe incluye a la persona que está exhausta por la brecha entre quien es y quien siente que debería ser. Incluye a la persona que carga culpa de años atrás que no puede sacudir. Incluye a la persona agotada por el rendimiento, por la necesidad de parecer estar bien, por el peso de las expectativas de los demás, por el esfuerzo agotador de tratar de ganarse la aprobación de Dios, de la familia, de sí misma. No necesitas calificar para esta invitación sufriendo lo suficiente o fallando lo suficientemente mal. La única calificación que Jesús nombra es el cansancio, y la promesa es específica. No, te explicaré cómo encontrar descanso. No, te mostraré el camino hacia el descanso. Yo os haré descansar. El dar es su acto, no el tuyo. Tú traes el cansancio. Él provee lo que el cansancio no puede producir por sí solo. Mateo 11:28 del mañana fue pronunciado directamente después de una condenación y en contraste directo con un sistema religioso que había aplastado a personas ordinarias con exigencias imposibles. Las palabras griegas describen un agotamiento al nivel del colapso y una sobrecarga propia de animal de carga. Jesús ofrece un yugo no más ligero en el estándar, sino más fácil en su naturaleza, porque la relación con él carga el peso que la ley no podía. La invitación es tan abierta ahora como lo era entonces. Si este estudio de versículos te ayudó a profundizar, dale me gusta, comenta y suscríbete a Bible Verse Daily para un nuevo estudio cada semana. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno. Nuevos estudios de versículos cada semana.